Buenas tardes, profesor, espero se encuentre muy bien. A continuación le vamos a presentar en nuestro video sobre la aplicación de la estructura de la conducta punible aplicada a un caso. Mis compañeros Michelle Watson, Salazar y Barwell y Lía Carolina Flores Ruiz y mi persona Cristian de Julio Herrera les venimos a presentar cómo se aplica en el caso en específico. Yo les voy a hablar sobre los principios generales del derecho penal y la clasificación de los delitos y los tipos penales aplicados en este caso en específico. Mi compañero Watson le va a hablar sobre la ley penal aplicable y cómo se adecua a los elementos de la conducta punible en la conducta, mientras que mi compañera Lía les va a hablar sobre la tipicidad objetiva y subjetiva en los tipos penales para este caso. Antes de empezar a contextualizar con los principios generales del derecho penal, le leo los hechos. Catalina Valencia, psicóloga del colegio, escuchó a un estudiante contar que estaba siendo víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. En lugar de activar la ruta de protección, como decía el protocolo, Catalina minimizó el relato, sugiriendo que era una confusión emocional propia de la edad. 2 meses después, la menor intentó suicidarse. Al investigar, se descubrió que otros estudiantes también se habían acercado a Catalina con denuncias similares, sin respuestas. Los tipos penales aplicables para este caso es la omisión de denuncia particular, artículo 441 del Código Penal, y omisión de socorro, artículo 131 del Código Penal. Aplicado el caso de Catalina Valencia, se garantiza una pena justa, suficiente para garantizar la omisión, pero sin exceder la medida necesaria. A continuación, mi compañero Watson le va a hablar sobre la ley penal aplicable y los elementos de la conducta punible en la conducta. 2. La ley penal aplicable. Se aplica la ley 599 de 2000, según el principio de territorialidad. La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que le infrinja en el territorio nacional. Ley 599 de 2000, artículo 14. Por consiguiente, la omisión de denuncia particular, artículo 441 del Código Penal, y omisión de socorro, artículo 131 del Código Penal, se juzgarán en base a esa ley. 3. Se adecúa los elementos a la conducta punible. 3.1. Conducta. La conducta punible puede ser realizada por acción u omisión. Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. Ley 599 de 2000, artículo 25. Catalina Valencia es un ser humano capaz de realizar acción u omisión. Al no activar el protocolo ni denunciar lo escuchado, pese a conocer los hechos, está exteriorizando la conducta. Tuvo dominabilidad del hecho, ya que Catalina podía prever el daño si no se informaba el abuso y pudo actuar de otra forma para auxiliar al estudiante, pero evitó hacerlo. Ella es plenamente consciente porque tiene el conocimiento del abuso sexual que está pasando la estudiante y voluntariamente puede activar la ruta de protección, pero prefiere minimizar el relato. Hola, yo les hablaré sobre el análisis de la tipicidad objetiva y subjetiva en los delitos de omisión y omisión de socorro estipulados en los artículos 441 y 131 del Código Penal. En la tipicidad objetiva, en su tipo penal aplicable, estamos frente al delito de omisión de denuncia particular, el cual sanciona a quien sin justa causa no informe a la autoridad sobre la comisión de un delito del cual tengan conocimiento. En su sujeto activo, la persona que comete la conducta es Catalina Valencia. Es un delito monosubjetivo, ya que solo requiere de un autor. Además que el tipo penal no exige una cualidad específica del sujeto, por lo tanto sería un sujeto activo indeterminado. En su sujeto pasivo, el bien jurídico tutelado es el Estado, concretamente la función pública de impartir justicia de manera eficaz y recta. En ese sentido, es un bien de carácter institucional. En su objeto material, la conducta recae sobre una situación normativa, que es la obligación de denunciar. El objeto material en este caso es fenomenológico, ya que se trata de un hecho que se omite informar a las autoridades correspondientes. Sobre su verbo rector del tipo penal es omitir, es abstenerse de cumplir con el deber de denuncia. En su resultado, al tratarse de un delito de mera conducta, no requiere la producción de un resultado concreto para su continuación. Y sobre el nexo de causalidad, al tratarse de un delito de mera conducta, no requiere una relación entre el nexo de causalidad y entre el resultado de la omisión, dado que solo el incumplimiento del deber ya constituye la conducta típica. En su imputación objetiva, existe creación de un riesgo jurídicamente desaprobado al omitir denunciar la situación de abuso que vivía la estudiante. Este riesgo materializa en el intento de suicidio de la menor, lo cual es consecuencia directa de la omisión de Catalina. En los elementos ocasionales no hay elementos subjetivos ni descriptivos especiales, pero sí existen elementos normativos y se requiere acudir a la norma penal para comprender qué conductas están comprendidas en el título y capítulo correspondientes y que se entienda lo que es actuar sin justa causa. En la tipicidad objetiva de la omisión de socorro, el sujeto activo nuevamente es Catalina Valencia. Se trata de un delito monosubjetivo y el sujeto activo es también indeterminado. Su sujeto pasivo en este caso es la estudiante víctima, que se encontraba en grave peligro y tanto su vida como su salud estaban expuestas. Por lo tanto, el bien jurídico tutelado es individual
y sería la integridad personal y la vida de la niña. El objeto material, la conducta recae directamente sobre la persona quien requiere auxilio, por eso el objeto material es personal. En su verbo rector, nuevamente, es la acción de omitir y su resultado, también al tratarse de un delito de mera conducta, no requiere un resultado. En su nexo de causalidad, como en otros delitos de omisión, no es necesario probar relación entre la omisión y el resultado, ya que la omisión misma configura el delito. En su imputación objetiva se genera un riesgo jurídicamente desaprobado al no brindar auxilio a una persona en situación crítica. En este caso, la salud y vida del estudiante estuvieron comprometidos como resultado de la omisión de Catalina. En sus elementos ocasionales no hay elementos subjetivos, pero sí hay elementos normativos, como la expresión sin justa causa, que debe interpretarse conforme a la ley. Además, hay elementos descriptivos como la condición de que la persona se encuentra en grave peligro. En la tipicidad subjetiva, en ambos delitos estamos ante conductas dolosas en primer grado. Esto significa que la persona conoce los hechos constitutivos del delito y quiere realizar la omisión. Según el artículo 22 del Código Penal colombiano, la conducta es dolosa, donde la gente actúa con conocimiento y voluntad. En este caso, Catalina Valencia tenía el pleno conocimiento del abuso sexual sufrido por la estudiante y aún así decidió no denunciar ni brindarle su ayuda, lo que evidencia una decisión consciente de omitir su deber legal. Y una vez lo expuesto por mis compañeros, le vengo a hablar sobre la clasificación de delitos y tipos penales en este caso. La omisión de denuncia particular, que está en el artículo 441 del Código Penal. La clasificación de delito es común, no subjetivo, de mera conducta, de peligro y ejecución instantánea. Los tipos penales de este delito son cerrados y básicos. La omisión de socorro, que está en el artículo 131 del Código Penal, tiene la clasificación del delito de la siguiente manera: común, no subjetivo, de mera conducta, de peligro y ejecución instantánea. Y los tipos penales de este delito son cerrados y básicos. Profe, esta es la presentación de nuestro trabajo sobre la aplicación de la estructura de la conducta punible. Cualquier duda y cualquier corrección para nuestro mejoramiento va a significar mucho. Sin más que decir, muchas gracias. Dios la bendiga.